Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos, nuevo y último episodio de Rompiendo el Mercado, por lo menos de esta temporada. Llegamos al final de estos 7 meses de Rompiendo el Mercado, así que oye, nos encantaría volver de cara a septiembre. Para ello pues fundamental, ¿no? Esos apoyos, esas suscripciones, esos likes, esos comentarios. Además siempre intentamos responder a cada uno de ellos, al igual que ideas, nos encantan las ideas. Así que nada, pues eso, que último episodio, pero que en septiembre volveremos aquí en Rompiendo el Mercado, y hoy vamos a terminar de una forma muy especial porque precisamente Rompiendo el Mercado nació con la idea de ver esa trastienda del mercado, y hoy me acompañan dos de las personas que yo creo que más información y que también desgranan y descifran, nunca mejor dicho, tantos datos macros, se meten a ver papers de todos los tipos de gestoras, nos tienen informados al día tanto de lo positivo como de lo negativo, que es lo bueno que también tenemos, ¿no? Que hay que ver esas dos partes del mercado. Ya sabéis que a nosotros no nos gusta nada ese sesgo de confirmación que tanto se dice cuando hablamos de bolsa, y aquí lo que nos gusta es todo lo contrario. De repente pues hay invitados que nos dicen, oye, que esto se va para arriba, como otros que dicen, soy muy pesimista, mira Laura, y no me creo nada de lo que está pasando, de lo que están diciendo. Así que Héctor Samizo, Diego Portas, encantados de poder estar aquí con vosotros hoy aquí en Rompiendo el Mercado. Un placer, gracias por la invitación y nada, seguro que echamos un buen rato, y yo con Diego, que es amigo, pues seguramente lo pasemos bien por aquí este programa que tenemos por delante, y muchas gracias por la invitación. Nada, vosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Bueno, vamos a empezar viendo un poco qué es lo que está pasando en el mercado. Se habla mucho de deflación, últimamente es la palabra que más se está escuchando. En Estados Unidos no es el único que experimenta además esa tasa de inflación decreciente. Hemos visto tanto ayer como en los últimos días también datos no muy positivos en el caso de China, y sectores que ya por esta deflación se empieza a ver cierto ruido, como es el sector del lujo, pero lo cierto es que aún así la recesión se está retrasando cada vez más. O sea, las perspectivas, también hace horas veíamos, por ejemplo, a Goldman Sachs recortando esas posibilidades de recesión, a la vez que los grandes gestores, veíamos en otras gráficas, que vuelven a estar posicionados en renta variable. Claro, la pregunta ahora es si es el momento de estar o no en renta variable, y la liquidez si marca la tendencia. Bueno, pues para todos los que estéis buscando esas opciones de inversión, echar un vistazo a nuestros amigos de Bison Trade, que gracias a su apoyo además podemos hacer este programa Rompiendo el Mercado. Así que un broker más, el cual, bueno, lo presentamos aquí en Rompiendo el Mercado. Pues este es el broker del que os hablamos, Bison Trade de Miralta Bank. Bueno, como veis, es un broker que está súper regulado, es el broker evolucionado de Miralta Bank, supervisado por la CNMV, Banco de España y el Banco de Europa. Tienen acciones en las españolas, pero que también tienen las americanas. Si os gusta el mercado americano, de hecho es que ofrecen más de 30.000 activos financieros de todo el mundo para operar, y con comisiones muy competitivas, total transparencia, hablan en español, te atienden en español, así que fenomenal. A través de WhatsApp también, o si queréis ir a las oficinas, pues también os podéis acercar. Multiplataforma, muy importante para todos los que les guste hacer virguerías con esos gráficos. Oye, pues te descargas el software y fenomenal, y a aquellos que les guste estar atentos también a través de la app, pues también estupendo. Además tiene una parte de formación con artículos que van actualizando con diferentes cracks del sector, también muy interesante, las agendas semanales, pero no solo eso, sino mucho más, y te enseñan además a utilizar también esta herramienta. Así que nada, oye, que os vamos a dejar el link en la parte de la descripción del programa, ahí podéis abriros de forma gratuita una cuenta demo, probar y a ver si os gusta también todo lo que se ofrece este broker Bison Trade de Miralta Bank. Y seguimos, ahora sí, vamos con ese debate ya intenso. Vamos a hablar de deflación. Os voy a enseñar a ambos una diapositiva que veía ayer de cómo había cambiado el IPC en lo que va de año. Es de Charlie Vilello, que por cierto a mí me encanta, es una de las personas que creo que aportan muchísimos también en cuanto a datos y gráficos, y es cómo ha cambiado ese dato de inflación en Estados Unidos en tan solo un año, cómo ha subido desde el 9%, cómo subió ese 9%, a cómo lo situamos hoy ese 3%. Es uno de los datos que además tiene en cuenta la Reserva Federal la próxima semana de cara a subida de tipos, que también hablaremos de ello. Pero vosotros, Héctor, Diego, ¿pensáis que podemos acabar con esta deflación sin llegar a tener una recesión dura? O sea, ¿podemos quedarnos en ese soft landing? ¿Creéis que es posible? A ver, si queréis empiezo yo. Venga. Yo siempre he comentado, tanto en mis análisis que he hecho por mis canales, mis redes y demás,
que lo más probable, o lo que parecía más probable por lo menos hasta el punto actual, era que la inflación se relajase sobre los niveles del 3%, 3,5% aproximadamente, para luego quizá incluso estancarse o repuntar. Eso era el escenario más probable. ¿Qué ha sucedido en las últimas fechas que nos enciende las luces de alarma? Que los datos de producción al productor, de inflación al productor, los PPIs, están yéndose hacia cero e incluso por debajo de cero, como es el caso de China, que ya claramente está por debajo de cero. Esto, hay muchos gráficos que en comparables se ve como el CPI, el IPC de Estados Unidos y el IPP han ido de la mano de manera con una correlación importante. Si el PPI se está yendo a niveles casi cero prácticamente y funciona como indicador adelantado como en estos últimos años, pues no es descartable que nos vayamos a niveles por debajo del 3% de la inflación. ¿Qué sucede? Que si vamos hacia ese esquema, hay que tener en cuenta que puede ser por una contracción importante de la demanda, que entonces sí ya se refleje en PIB, ¿no? En términos de crecimiento económico y en este caso de crecimiento económico. ¿Por qué? Los tipos de interés han subido por encima del 5%, luego hablaremos de tipos de interés, y esto históricamente, cuando además estamos en la mayor subida o la subida más acelerada de la historia en menos tiempo, es impensable o casi impensable pensar que no vaya de la mano de una recesión económica, como hemos visto en otras ocasiones en momentos históricos, ¿no? Entonces, ¿la recesión viene de la mano de la deflación? A mi modo de entender, si vamos a una deflación, será porque sí que hay confirmación de recesión económica, porque ya lo hemos visto en otros momentos históricos, como por ejemplo en la crisis del 2008, en el episodio o periodo en el que durante unos trimestres tuvimos deflación, pero una deflación sostenida en el tiempo con el esquema actual es muy difícil verla si no hay de por medio una contracción del PIB, ¿no? Y del desempleo en Estados Unidos, que de momento se mantiene muy fuerte. Pero para mi modo de ver, si hay deflación, tendrá que ir de la mano, o creo que hay más posibilidades de que vaya de la mano de una recesión. económica. Sí. Diego, ¿tú también crees que van de la mano? Sí, es obvio que van de la mano. Ha sorprendido bastante el último dato de la inflación por parte del productor, que es de 0,1, prácticamente deflación. Pero respecto a la pregunta de si habrá soft landing o no, a mí los datos no me dan para que haya soft landing, la verdad. Pero soy de los que piensan que habrá soft landing si quieren que haya soft landing. Recordemos que este año ha habido 3 de las 4 mayores quiebras bancarias. El número de quiebras de empresas medianas de Estados Unidos está en máximos desde el año 2010, o sea que están sufriendo, los hogares y las pequeñas empresas estadounidenses están sufriendo y en la crisis bancaria no fue a más porque no quisieron que fuera a más porque abrieron esa ventanilla de liquidez que recordemos que desde que se abrió no ha habido correcciones en el S&P 500. Eso lo ponías ayer en redes sociales que te lo vi. Claro, el problema vendrá ahora cuando se tenga que drenar toda esa liquidez y empiece de verdad el QT, que hasta ahora simplemente era recortar un poco lo que se abrió en la crisis bancaria. Entonces, yo soy de los que piensa que no hay para soft landing, porque una de las grandes patas que sostiene el Producto Interior Bruto estadounidense es el gasto del consumidor, que sorprendió al alza en el primer trimestre. El consumidor, ¿de qué está tirando? El consumidor está tirando del exceso de ahorro, está tirando de préstamos al consumo que está de máximos, con una deuda de tarjetas con un interés de tarjetas de crédito por encima del 22% o rozando el 22%, no recuerdo el dato exacto ahora mismo, y con las ayudas post-COVID que parece que se están agotando, por ejemplo, los préstamos estudiantiles. Entonces, ¿dejarán que el consumidor realmente sufra? Si dejan que el consumidor sufra, yo creo que la economía estadounidense va a sufrir. Si no quieren que sufra, no habrá ese soft landing que tanto nos cuentan. Vale, si no hay soft landing, entonces, Diego, pero si no hay soft landing, ¿piensas que va a haber una recesión más fuerte si llega? Sí, yo pienso que sí. Pienso que hay una recesión, puede haber una recesión más fuerte de lo que espera o de lo que está descontando el mercado en estos momentos. Yo lo que, un poco por añadir una cosa que estoy bastante de acuerdo con Diego, lo que creo es que si no hay hard landing o si hay soft landing, estamos con aterrizajes suave o forzoso, ¿no? Si en este esquema vamos a un escenario de aterrizaje suave o no aterrizaje o ricitos de oro, como ahora parece que es lo que se está descontando en el mercado, va a ir de la mano de no controlar la inflación.
no tiene sentido pensar en un no aterrizaje. Si el consumidor está fuerte, los precios seguirán impulsando al alza. Y de hecho, a la Fed lo que le preocupa es que los salarios por hora sigan por encima del 4% ahora mismo. Esto es una medida que seguramente lo vamos a ver en la próxima reunión de la Reserva Federal, que van a poner mucho hincapié en, 1, inflación subyacente, 2, salarios por hora que les va a preocupar o van a decir que les va a preocupar. Y yo creo que si no hay landing o hay soft landing será porque meterán liquidez en el sistema, porque el consumidor estará fuerte y esto al final no irá de la mano de un control de la inflación. Es que, perdona Laura, No, ya no, último Diego, sí. apunte, No, pero que es lo que tiene que ser, un debate abierto, que es lo que a mí me gusta. es que las dos partes, es decir, que haya soft landing o que haya hard landing, el mayor perjudicado va a ser el consumidor, la persona de a pie. ¿Por qué? Si hay soft landing, lo vamos a pagar con un coste de vida, con una inflación que va a reducir nuestro poder adquisitivo de una forma brutal, como ya está haciendo. Y si hay un hard landing, vamos a sufrir, evidentemente, por esa deflación y porque todo va a caer. En una recesión es lo que sucede. Entonces, no hay punto bueno. Yo creo que en general los gobiernos... Bueno, que no haya recesión, ¿no? Ese es el punto bueno, digo yo. Sí, pero que no haya recesión al final está ligado a que va a haber una mayor inflación. Es decir, Vale. Occidente nos está acostumbrando a que nunca sucede nada y eso al final se traduce en que no hay recesión, pero en que lo pagamos con una alta inflación y con una reducción de nuestro poder adquisitivo. Somos constantemente los perdedores en cada situación. No sé si me he explicado bien. Sí. Te hemos entendido, Diego. Pero entonces, si no hay recesión, hay una recesión dura, hay una recesión larga, todo esto va a depender también de esa subida de tipos de la FED. Es decir, decís antes, bueno, la inflación, si no hay recesión es porque la inflación no se va a llegar a controlar. Entonces, de cara a la Reserva Federal, uno de los temas que más he escuchado durante todos estos 7 meses es esa incredulidad que hay con la Reserva Federal y con Powell. Nadie se creía, o por lo menos yo de lo que veía en redes sociales, muy pocos apuntaban a que ahora en el mes de julio, es decir, la próxima semana, se va a subir, o la FED iba a subir los tipos de interés. Ya Powell avisó de 2 subidas de tipos de interés en esta segunda parte del año. La primera, o por lo menos eso dicen los porcentajes, la gente ya se lo cree, que va a haber esa subida de tipos. ¿Vosotros creéis, primero, que va a haber subida de tipos la próxima semana y que va a haber una segunda subida de tipos por parte de la Reserva Federal, por parte de Powell? Es que creo que nos tenemos que creer todo, ¿no? Ya, porque es cierto que Powell perdió su credibilidad cuando llegó tarde a controlar la inflación y hablaba de inflación transitoria y de que pues, no había riesgos en la economía más allá de un momento puntual por los cuellos de botella de las cadenas de suministro y la guerra de Ucrania y todo lo que agilizó, digamos, la curva y empinó la curva de la inflación. Pero ahora, desde que empezó el ciclo restrictivo, la verdad es que ha sido bastante coherente. Esto hay que decirlo. Ha ido avisando, anticipando cuántas veces tenía que subir los tipos, diciendo que le preocupaba mucho la inflación, que no quería repetir los errores que se cometieron en los años 80, que recordemos que en los años 80, finales de los 70 y luego principios de los 80, se subieron los tipos de interés para controlar la inflación. Cuando empezó algo a mejorarse, bajaron los tipos y luego tuvieron que subir Volcker los tipos al 20%, ¿no? Entonces, esto siempre lo tiene el manual de Volcker, yo creo que duerme con él, Jerome Powell, y lo tiene muy presente. Y por eso el digamos, discurso hawkish y restrictivo lo ha mantenido bastante coherente hasta el momento. Ahora, es verdad que... Pero nadie le creía, Héctor, o muy pocas personas le creían, o sea, en el discurso. Yo me he hartado de ver y de leer a gente que decía que eso, que no va a ser posible esas subidas de tipos. Claro, la segunda pregunta, que también os iba luego a preguntar, sin que se rompa algo más. Es que, de hecho, el mercado se lo sigue sin creer. Si miras los futuros sobre fondos federales, avisan de un 96.2% de probabilidades de subida en julio, cosa que antes no estaba en precio y ahora ya está en el 96.2%. Y de cara a septiembre, siguen pensando que no van a subir tipos. De cara a noviembre, siguen pensando que no van a subir tipos. Pero vamos a ver, porque como siga con el discurso en la próxima reunión de que sí suben tipos, pues al final el mercado se lo tendrá que comer como el niño que no quiere la papilla. Pues esto es un poco igual. Dice, no, pues sí, subo tipos. Y lo que iba a decir es que James Bullard, el presidente de la Reserva Federal de San Luis, que ha dimitido, por cierto, en estas últimas semanas, ha dicho adiós, como dice Diego, fue el único que decía que los tipos iban a subir al 6% por encima. Y es verdad que el mercado se lo tomaba a pitorreo y decíamos, bueno, este señor ya no tiene derecho a voto, ya nada.
Y ojo, que es que si suben tipos esta próxima semana, vamos a estar a medio punto de ese escenario de Bullard. Y si hay una subida más, estamos ahí, en realidad. Y con el efecto de la crisis bancaria que se ha drenado la capacidad o el grifo del crédito, Claro. en realidad es como si estuviéramos a unos niveles del 6%, porque hay entidades como Goldman Sachs que estimaban casi un punto porcentual los efectos restrictivos de los fenómenos de la crisis bancaria, es decir, como si hubieran subido un 1% los tipos de interés más. Si tenemos en cuenta esos efectos, en realidad Bullard tenía razón. Y puede subir más los tipos de interés Powell sobre la base y viendo los datos macro, sería raro pensarlo, pero yo creo que si mantiene la argumentación de la inflación subyacente y de que le preocupa los efectos de segunda ronda de la inflación, es decir, que haya espiral salarial al alza, como pasó en los años 80, van a subir tipos, seguir subiendo tipos. Si me preguntas ahora, y esto es como una porra casi, pues te Sí. digo que sobre la base del mercado no. Pero es que yo ya me creo más a Powell que al mercado últimamente. Y ha sido así, en realidad. Diego. Bueno, es cierto que las subidas de tipos ya están empezando a afectar. Fíjate que hoy leía datos que las solicitudes de crédito de todo tipo cayeron en junio a su nivel más bajo desde octubre de 2020 y la tasa de rechazo entre los solicitantes subió a su nivel más alto desde junio de 2018. O sea que ya se están viendo los efectos del endurecimiento crediticio. Al final, 500 puntos básicos en prácticamente un año se tenía que notar de algún modo. Respecto a si habrá subidas de tipos, de momento los swaps de la Reserva Federal, como dice Héctor, están descontando con más de un 96% que lo habrá, por lo que esos son los datos que podemos manejar. Desde mi punto de vista, yo creo que ya no harían falta más subidas de tipos, si acaso mantener, pero es ajustar aún más la situación del endurecimiento crediticio si ya de por sí lo está. Respecto a, ¿se van a romper más cosas? Bueno, es que ya se han roto cosas. Es que no las cosas que se han roto no han ido a más por eso, porque abrieron ventanilla de liquidez. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran hecho eso? Ahí es donde está la pregunta y que, porque yo leo bastante y leo sobre todo algunos analistas, algunos comentarios por aquí en España que dicen, no ha pasado nada al final, 500 puntos básicos y no ha pasado nada. Sí que ha pasado. Otra cosa es que no haya pasado como se esperaba que fuera a pasar porque han actuado para que no suceda, que también es su trabajo. Entonces, 6 puntos básicos que decía Bullard para mí está totalmente descartado, viendo el último dato de IPP, viendo el último dato de IPC también. Habrá que ver dónde se estabiliza, porque el último dato de IPP y de IPC también tiene una gran influencia por la tasa base, que en mayo y junio del año pasado estaba en máximos desde los años 1980. Pero desde mi punto de vista, falta una subida de tipos, una pausa, y yo espero que luego ya no sigan subiendo tipos. Vale, y si Aquí, siguen subiendo. Sí, Héctor. No, y quería matizar una cosa, que una cuestión es lo que yo pienso, que pienso igual que Diego, que deberían haber pausado, no con esta última subida, sino deberían haber pausado, en mi opinión, antes, porque ya estamos viendo esos efectos sobre el PPI en 0,1%, que antes lo hemos hablado. Por tanto, y ya no solo eso, los daños en la banca regional, que han quebrado 3 bancos, se nos olvida que han quebrado 3 bancos de una dimensión importante, por tanto, el daño ya está. ¿Se van a romper más cosas respecto a este último apunte que decías, Laura, y que comentaba Diego en su intervención final? Pues depende de cuánto de larga sea la pausa. Cuanto más larga sea la pausa y con una, digamos, los tipos de interés en zona restrictiva estén más tiempo, más daño se hará sobre la economía. Es más doloroso una pausa en niveles por encima del 5% durante mucho tiempo que una subida, por ejemplo, al 8%, por poner el ejemplo, y bajar rápidamente al mes siguiente a niveles cero. Por tanto, yo creo que es dependiendo de lo largo o la duración de la pausa, pues ahí veremos más cosas más rotas. El mercado del crédito, desde luego, está, yo creo que muy ajustado. Estoy ahí de acuerdo con Diego. Desde mi punto de vista es mucho más peligroso querer forzar subidas a partir de aquí y luego tener que bajar de una forma drástica, que eso yo creo también que no vendría del todo bien al mercado, porque una cosa es esperar bajadas de tipos y otra cosa es tenerlas que bajar de una forma agresiva porque se están rompiendo algo por el otro lado. Desde mi punto de vista sería mucho más adecuado hacerlo paulatinamente. Si es que incluso no subiría los tipos en julio, los iría manteniendo e iría bajando de forma paulatina para evitar un mayor daño en el mercado, pero parece que últimamente todo se hace de una forma muy brusca. Y respecto a si se romperá algo o no, yo creo que ahora mismo el sector bancario depende mucho de la confianza
y la confianza de los consumidores ya no es de los depositantes ya no está tanto en esos bancos, sino está en quién está detrás, está en que no sucede nada en caso de que se rompa. Yo creo que ahí está la confianza y en caso de que no se rompa nada va a ser por ello, porque si miramos cuentas, sobre todo bancos regionales, tiene una exposición a oficinas que la verdad es que cuando haya refinanciaciones no sé lo que va a suceder ahí, pero ¿qué pasa? Que está la FEDIC, que se lo regala a JP Morgan y aquí no sucede nada. Hay adquisiciones, que de hecho también eso le viene muy bien al gobierno de Estados Unidos, que cada vez haya mayor concentración bancaria, ¿no? Pero fijaos, saco una conclusión de ambos. Aunque se rompa algo, si meten liquidez, no pasa nada, ¿no? Es lo que hemos visto en el mes de marzo con esa caída de los 3 bancos centrales. O sea, que al final no nos tenemos que preocupar tanto, que es lo que por lo menos de forma mayoritaria leemos, en cuántas subidas nos quedan, qué va a hacer Powell. A lo mejor deberíamos estar más tranquilos, o el mercado por lo menos lo está, porque es que si luego hablaremos, también me gustaría hablar de ello, de esa descorrelación que existe entre la economía y la bolsa, porque la bolsa del S&P500 sigue por las nubes, mucha gente habla de esos máximos que se puedan alcanzar a finales de año, luego me gustaría hablar de ello, pero sí es verdad que si se siguen subiendo los tipos, pero siguen inyectando liquidez, como vimos en el mes de marzo, en principio no hay problema. Y hay otro factor más, perdón, Diego, si quieres Dale. Digo que hay otro factor más y a mí me da la sensación, y no sé qué pensáis vosotros, que van a mantener la economía en un equilibrio difícil y en un alambre muy finito por las elecciones del 2024, porque a Biden no le va a interesar el enfriamiento económico, va a presionar todo lo posible más y más allá para que la Fed mantenga este difícil equilibrio, como digo, en la economía, y si tiene que tirar de liquidez o de expansión fiscal o de lo que sea para mantener la economía en un punto equilibrio cero o con decrecimiento muy, muy bajo, lo hará. El problema yo creo que puede venir después, ¿no? de todo esto, pero efectivamente que los riesgos están ahí. Los indicadores adelantados pointing recesión desde hace mucho tiempo, apuntando a la recesión desde hace ya mucho tiempo, y estos indicadores no han fallado desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la curva invertida de tipos de interés. Es decir, que el daño y el riesgo ya está ahí, como decíamos antes. ¿Diego? Sí, es que es mucho más importante desde mi punto de vista la liquidez para las fluctuaciones del mercado que la subida de tipos, porque al final estamos viendo que la subida de tipos tiene un efecto y se palian con inyecciones de liquidez. Y luego también es muy importante lo que ha dicho Héctor, las elecciones. Esto ya es opinión mía, que las pongo aquí, que no sé si es muy popular o impopular, pero al final elecciones cada 4 años a nivel económico hace imposible tener un planteamiento de cambio o de evolución a largo plazo. Entonces, es muy importante que haya elecciones. ¿Por qué? Porque van a hacer todo lo posible para que el consumidor, el votante, llegue lo más contento posible y les vote de nuevo. Si nos fijamos también en esas subidas de tipos, también se habla de ese riesgo sistémico, hemos hablado del sector financiero. ¿Vosotros veis algún otro riesgo que podamos ver, algún otro sector que pueda estar en el punto de mira? Aparte del bancario, del cual ya hemos hablado. Diego. Bueno, dentro del... Luego le doy yo. ¿Cuál? No, que digo que luego te añado, que le des lo que estoy yo primero interviniendo. Dentro de los bancos, sin duda, hay un ganador que es JP Morgan, pero dentro de la banca y del sector financiero es los bancos de inversiones puede que sean los más perjudicados, que de hecho están presentando en este momento. Ya, eso es verdad. Habla, Héctor, que te he cortado, que vas tú delante, sí que es cierto. No, sí. No, bueno, aquí debate, aquí no hay nadie delante, exactamente. Estamos ya, pero por mantener el orden, no pasa nada, estamos entre amigos, ¿no? Yo creo que el principal riesgo, y también por lo que me han comentado durante estos meses los expertos de Wall Street con los que mantengo contacto y demás, les sigue preocupando mucho el real estate comercial, lo hemos comentado antes, lo ha dicho antes Diego, con los muchos productos y mucha banca mediana expuesta a real estate comercial, y yo lo he podido ver de primera mano allí como muchos edificios o muchas oficinas estaban al 50% de capacidad. Esto en un momento en el que tengan que mal vender estos activos, pues puede saltar la liebre por ahí en cualquier momento por esa exposición que muchos bancos pequeños y medianos tienen al real estate comercial. El mercado del crédito comercial preocupa mucho en Wall Street, ya os lo digo de primera mano. Y luego el inmobiliario en general, que es verdad que ya ha descontado
en gran medida estos efectos posibles, potenciales de una recesión en ciernes. Hemos visto la contracción de los precios de la vivienda, la contracción de la construcción de nuevas viviendas, aunque ahora ha repuntado en estas últimas semanas. Pero ahí ya se está mostrando pues, una relajación del consumo. Yo creo que también el consumo no habitual se verá ciertamente mermado, como sucede en otras recesiones económicas. Pero luego fijaos que cada recesión es un mundo, porque en una recesión procíclica no es dado, por ejemplo, a que pues, sus suscripciones tipo Netflix o compras por Amazon y demás caigan bastante, ¿no? Lo lógico sería que cayeran bastante. Pero luego hemos visto la recesión del COVID, que es a lo que iba, que fue todo lo contrario, ¿no? También porque se aportó y dotó de mucha liquidez al sistema, con billones de dólares por parte de la administración, primero Trump y luego Biden. Y fue un soporte importante para el consumo y el consumo obligado desde casa con este tipo de compañías tecnológicas. Yo creo que el mercado está yendo porque la recesión, aunque sea cíclica, como sucedió en los años 80, puede variar, igual que sucedió en el COVID, y que la gente a lo mejor se quite de otras cosas y no tanto de las suscripciones ya casi impepinables a determinados servicios de streaming, ¿no? Por poner el ejemplo. Esta semana además tenemos datos importantes, resultados empresariales importantes, como es Netflix precisamente, también Tesla, y nos pueden dar pistas de cómo están vendiendo ahora en un entorno de caldo de cultivo de recesión económica y si tenemos esa relajación. Yo esto simplemente lo lanzo como reflexión porque pensamos muchas veces que la recesión puede afectar a tecnológicas principalmente muy, digamos, sensibles a los tipos de interés, pero igual no tanto como sucedió en el COVID, ¿no? Hay que ver por dónde van tirando los tiros y ir viendo cómo van las tendencias de consumo y en estos meses creo que es muy importante en un entorno, como estamos diciendo, pre-recesión económica. Nos da la sensación de que es la recesión más anunciada de la historia, pero la que nunca llega. Es la más cantada, sí. Sí, nos da sensación. Es que yo, todos los invitados que venimos, todos hablamos de recesión. Creo que llevo 7 meses hablando de recesión, pero todos los indicadores apuntan a ello, pero no acaba de llegar esa recesión. Quizás por lo que hablábamos antes de esa liquidez que se está metiendo en el mercado y eso hace que una cosa, bueno, pues se equilibre con la otra, pero es que la recesión no acaba de llegar y yo creo que eso hace también que mucha gente al final bueno, pues vaya tirando con esos ahorros del pre-COVID, que es lo que estaba diciendo también un poco Héctor, todo eso es lo que hemos ahorrado, pero llegará un momento en el que ese ahorro también se acabe. Yo hay varios expertos que han pasado por aquí también y que me han dicho que como que ahora el verano, no sé cómo lo veis vosotros, el verano va a estar más o menos tranquilo quiero decir, va a haber descensos en bolsa, o sea, la bolsa no sube eternamente, pero dentro de este ciclo alcista, que muchos ven o dicen que estamos en un mercado alcista, ¿no? Actualmente, va a haber algunas pausas, pero que se esperan un verano tranquilo y de cara a finales de agosto, septiembre, ya he visto a varios expertos, tanto en Wall Street como aquí en España, anunciando que finales de agosto, principios de septiembre, deberíamos estar cautos. ¿Cómo lo veis vosotros? Diego, por mantener el orden inverso. Es que le he cambiado antes, que de hecho le he cambiado antes y he dicho poquito, digo, para darte la palabra. Así que si me perdonas, Laura, comento unas cosillas de lo de antes. Claro, que sí. Enlazo, que tengo aquí, que es que las estaba apuntando justo cuando comentaba Héctor. Venga. Bueno, evidentemente bienes inmobiliarios comerciales, especialmente oficinas, es algo que preocupa mucho en Wall Street, eso nos lo puede decir Héctor de primera mano, sí. Y yo tengo la sensación de que es así. Al final, cuando hay refinanciaciones, pueden sufrir bastante, las oficinas están muy vacías. De hecho, ayer veía datos que habían subido ligeramente en junio, pero se ve un descenso muy, muy significativo desde el COVID. Se intentó repuntar a principios de 2022, pero el teletrabajo parece que ha llegado para quedarse, por lo menos en Estados Unidos. Detrás de estos, ¿quién están? Los bancos regionales. Ahí eso se solucionará con adquisiciones sin ningún problema. Muchos valores, o sea, en caso de que suceda, valores de bancos regionales se desplomarán, pero habrá adquisiciones, que ya dijo Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, hace muy poco, que habrá más fusiones bancarias. Y luego también, como dice Héctor, el consumo discrecional, las recesiones están cambiando, al igual que está cambiando la sociedad, somos cada vez más tecnológicos, ya muchos no podemos prescindir de algunas suscripciones. Estamos acostumbrados a ver la televisión de pago y eso no nos lo vamos a quitar. Quizás nos quitamos de salir a cenar o de irnos de vacaciones. Entonces, en Estados Unidos, ahora a partir de octubre,
los estudiantes se reinician esos pagos, tendrán que pagar entre 280 y 390 dólares. Ese dinero, evidentemente, es un dinero que no va a ir a este consumo discrecional, o sea que es ahí donde habrá problemas. También si se reduce el exceso de ahorros, si los préstamos al consumo cada vez se ponen más difíciles, pues ahí vendrá el problema. Pero estoy de acuerdo con Héctor en que no sufrirán tanto las tecnológicas y quizás sufra más un consumo más tipo restauración, tipo viajes y algo del estilo. Y respecto a la segunda pregunta, si me la puedes hacer, por favor. No, estábamos hablando de cara a este verano, que muchos... un poco además ligado con lo que acabas de decir, Diego, que además lo metimos en un artículo tuyo que hablaba sobre esos créditos estudiantiles aquí en Rompiendo el Mercado, que escribiste para Vision Trade, que es la referencia que acabas de hacer, y era un poco... Por ahí me iba mi pregunta. Hay muchos expertos que hablan de que vamos a tener un verano más o menos tranquilo en bolsa con esas pequeñas caídas habituales, pero como que estemos preparados de cara a finales de agosto, principios de septiembre, o bueno, como tú apuntas, octubre. ¿Cómo lo veíais vosotros? Si pensáis también que vamos a tener un verano más o menos tranquilo y las turbulencias pueden llegar de cara a eso, a finales del verano. Esa era mi pregunta. Bueno, en verano siempre suele haber la calma esta y se junta también con los resultados empresariales. Hay que decir que las estimaciones para estos resultados empresariales, pese a que han subido en las últimas semanas, estaban muy rebajadas a la baja. Todas las casas de análisis coinciden en que son unas previsiones tan bajas que prácticamente sería muy fácil superarlas. Empezamos esta semana con banca de inversión, empezamos también con Netflix y Tesla. Vamos ahí a ver los primeros síntomas del consumidor. Tesla sí que es cierto que con la rebaja de precios y también con créditos que hay para la compra de vehículos, parece que se esperan buenos resultados, o por lo menos las entregas y la producción que nos presentaron a final de trimestre fue bastante buena, o sea que habría que ver por ahí, pero evidentemente va a estar marcado a nivel de bolsa por estos resultados con unas bajas previsiones. Y luego quería hacer un comentario que ahora hablará Héctor, que además sé que hace poco ha estado por la costa, pero yo hasta hace nada, hasta mediados de junio, estaba viviendo en la Costa del Sol y sí que es cierto que no veía... y esto ya lo pongo aquí en España, no sé en Estados Unidos porque no vivo allí, pero no veía tanta gente como quizás había el año pasado, que también estuve. Y familiares míos, mis padres han estado hace nada en Benidorm y yo les preguntaba y sí que decían, pues mira, en la playa no está tan llena, no vemos lleno como otros años que no podemos poner la sombrilla. Así que... o sea que se empieza a notar aquí en España también. Quizás lo que se comentaba el año pasado del último gran verano, pues sí que ha hecho mella en algunos hogares y este año han tenido que recortarse un poco. También es evidente con las subidas de tipos y el endurecimiento que está habiendo. Las hipotecas, inflación, es normal. Héctor. Sí, muchas cosas que ha comentado Diego y que quiero yo añadir también. Oye, me gusta, porque estáis ahí los dos con boli y papel apuntando las cosas para luego comentarlo, Muy bien, muy bien. Me ha obligado a sacar la libreta, Diego, porque es un crack el tío, sí. No, respecto a los préstamos estudiantiles, yo allí tuve la ocasión de preguntar a mucha gente, porque ya que aproveché, además de hablar con gente de la banca de inversión, de gestoras de fondos, de traders de Wall Street, también aproveché a hablar con la gente de la calle y que me dieran la visión micro de cómo está todo. Y de hecho, de préstamos estudiantiles, me dijeron varias personas que más del 70% de los profesionales actuales tienen deudas pendientes estudiantiles. Luego lo cotejé yo y efectivamente daba un dato de superior al 75% de los profesionales actuales. Es decir, que hay muchas personas mayores de 40 o 45 años que todavía están pagando los préstamos de la universidad, de la carrera universitaria, porque hay carreras que cuestan 300.000, 400.000, 500.000 dólares dependiendo de la universidad y son auténticas hipotecas lo que tienen ahí. Por tanto, con la renovación de las cuotas es lo que dice Diego. Seguramente se vea algo mermado el consumo en el momento en el que pues se levante ya esta veda y otra vez tengan que abordar, ¿no?, las cuotas. Respecto a lo que está sosteniendo ahora mismo la situación y la economía, habéis nombrado el exceso de ahorro y yo hace poco publicaba un estudio de BCA, que lo publicaba tanto en mis redes sociales como en mi canal de Discord, y hablaba de que la tasa de ahorro, el exceso de ahorro pandémico que hemos tenido podría agotarse en septiembre de este año, de ahí a que el final del verano pues esté ahí en el horizonte. Eso por un lado. Y luego la tasa de ahorro a llegar a niveles de depresión importante
en junio del 2024. Es decir, una cosa es el exceso de ahorro pandémico y otra cosa es la tasa de ahorro, que ya está en niveles muy, muy, muy bajos, que no veíamos desde décadas atrás, ¿no? Pero que puede aguantar esa tasa de ahorro, decía este estudio, hasta junio del 2024 para mantener un poco el esquema del gasto que tenemos. Cuando todo esto pase, pues ahí es donde tenemos los problemas, ¿no? Entonces, por un lado, exceso de ahorro pandémico hasta septiembre, estimado, puede estirarse quizás hasta octubre, noviembre, en las mejores estimaciones, pero hablan de septiembre, y luego tasa de ahorro, peligros o niveles de peligro en la tasa de ahorro, junio del 2024. Y luego la expansión fiscal, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Si el gobierno sigue expandiendo fiscalmente y favoreciendo pues una política fiscal más expansiva y menos restrictiva, pues también será favorable para que la economía siga aguantando y el mercado laboral todavía y las empresas mantengan una rotación en la contratación laboral bastante estable. Eso por ese lado. Luego, respecto al tema del verano y la baja volatilidad, históricamente agosto es un mes en el que cae mucho el volumen en cuanto a la operación o la contratación en bolsa. Muchos gestores se dejan grandes posiciones cerradas o cubiertas y esto hace que el volumen caiga bastante y también pues la economía lo nota, ¿no? La gente está de vacaciones, sigue consumiendo y tenemos como un poco el piloto automático. El único evento que a veces ha generado volatilidad en los mercados, más allá de cisnes negros que pueden aparecer o serpientes de verano, como sucedió en su momento con la lira turca, que os acordaréis que estuvimos ahí, que si la lira turca para arriba y para abajo, siempre hay alguna serpiente de verano, pero nada preocupante. Hay que estar muy atentos a Jackson Hole, que es a finales de agosto, y siempre pues esta reunión de los banqueros centrales puede proporcionar ideas de hacia dónde va la Fed, hacia dónde va el BCE y si puede dotar de volatilidad al mercado. El año pasado, desde luego, sí que fue un elemento de volatilidad porque hablaron ya de que cambiaban, de que la inflación no era transitoria y que había que subir tipos y que había que mantener esa hoja restrictiva. Y luego, con respecto a lo último que decía Diego de España, que es verdad que yo he estado esta semana por la costa y sí que he visto bastante consumo. Y es verdad que quizá el año pasado había como más frenesí, más desenfreno y costaba mucho más reservar que este año. Aún así cuesta bastante. Sí que os digo, en Estados Unidos me llamó mucho la atención. Yo coincidí en Nueva York en la época de Semana Santa y casi a cualquier sitio podías ir sin reserva. Algo impensable hace un año atrás por lo que me comentaban. En España, en Madrid, desde luego, era esto impensable absolutamente. Tú vas a cualquier sitio y si no vas con reservas, que es un sitio que no merece la pena, básicamente. Sí, Entonces, no, me llama mucho la atención el contraste entre lo que vi en Nueva York y en Estados Unidos. Y sí que también vi un estudio de Oxford Economics, que hace poco también lo compartí, y hablaba de que el inicio del verano en España había sido el mejor de la historia en términos de gasto. Con lo cual decían, bueno, quizá pueda ser el último verano de desenfreno y de hecho las previsiones del gobierno las revisaron al alza también porque preveían un verano muy, muy fuerte. Y el inicio del verano, por esos datos de Oxford sí. Economics, no míos y no mi sensación, ¿no? Que ya os digo que sí que veo que en algunos sitios ya puedes ir sin reserva, es que está yendo muy fuerte, ¿no? El inicio del verano. De momento, Bueno, también se suele decir, ahora de que estáis hablando de España y de cara al domingo, que son las elecciones aquí en nuestro país, que muchas veces se frena un poco el consumo justo en las semanas anteriores a unas elecciones, de cara a lo que pueda pasar después de esas elecciones. Sobre todo en este caso, donde, bueno, parece que puede haber ese cambio de gobierno, por lo menos eso es lo que nos dicen, salvo Tezanos, que creo que es el único de los pocos que nos dicen las encuestas que va a ganar el PSOE, veremos qué pasa, pero bueno, parece que podría haber un cambio de gobierno. ¿Creéis que esto puede impulsar de nuevo un poco el consumo aquí en nuestro país? No que haya un cambio de gobierno, o sea, me refiero a que después de las elecciones, ¿crees que puede impulsar un poco el consumo en nuestro país? Ya que, bueno, ambos me estáis diciendo que vuestra sensación personal es por lo menos que sí habéis notado que hay menos gente a la hora de consumir en zonas costeras. Sí, yo la verdad que sí que he visto menos gente. Cuando he dicho los datos de antes, fíjate que estoy tan fuera de la política española que me había olvidado de que hay elecciones. Pero o sea que eso quiere decir, Diego, a lo mejor no, pero eso quiere decir que tú que estás muy pendiente de los mercados, de las bolsas, ¿no son tan importantes las elecciones de cara a la bolsa, al IBEX, a los mercados? Es más de cara al consumo de los propios de la población, no tanto a los mercados, porque es lo que también me han dicho cuando yo he preguntado en muchas ocasiones, siempre me han dicho eso, no me da igual lo que pase, o sea, no a la hora de los mercados no tiene influencia ninguna.
A mí me da igual, yo sigo más las elecciones estadounidenses. El IBEX no se entiende de normal como para entenderle previo a elecciones. Entonces, estoy un poco fuera yo del panorama electoral español, así que yo creo que ahí dejo la palabra total a Héctor. Bueno, en cuanto a impulsar el consumo, primero yo creo que vamos a hablar del tema elecciones y te lo voy a decir casi a grosso modo. Al mercado español le importa un pie. Las elecciones españolas en estos momentos están más centrados en la política del Banco Central Europeo de controlar la inflación, de la situación de los tipos de interés y de lo que tenemos de Estados Unidos, incluso del crecimiento de China, más que de los factores domésticos. Y te voy a decir por qué. El mercado español se preocuparía por las elecciones si Podemos pudiera ganarlas o tuviera una cuota importante de ganar las elecciones, o si Vox tuviera una cuota importante de ganar las elecciones. Si los partidos mayoritarios, hablo de PP y PSOE, tienen una tarta importante de votos, es decir, más de 100 escaños, que parece que vamos a ese nivel y van a manejar la batuta, entonces no hay tanto riesgo. ¿Cuándo se preocuparon los mercados por las elecciones? Cuando Podemos estaba muy fuerte, cuando había una disgregación importante entre partidos y parecía un país más ingobernable o más difícil de alcanzar acuerdos electorales. Ahí sí que los mercados se preocuparon, pero ahora no parece que vayamos a un esquema en el que no vaya a haber acuerdos postelectorales que hagan el país ingobernable y sin sacar reformas adelante, etcétera. Entonces los mercados ven eso tranquilo, está descontado que aunque gane el PP, pues tendrá fácil la gobernabilidad, y si gana el PSOE, pues que está básicamente misión imposible según las encuestas, quitando Tezanos, Sí. pues también harían un frente como hay ahora para sacar adelante la investidura. Es lo que están descontando los mercados y por eso digo que le toca un pie, ¿no? Porque se está cocinando que el PP va a ganar y que va a tener fácil la gobernabilidad, ¿no? Entonces, por eso no están preocupadas por las elecciones. Y respecto a que si puede impulsar el consumo el resultado electoral, yo creo que la gente está un poco de espaldas a lo que pueda pasar. Sí que va a votar, sí que va a estar pendiente del resultado, pero justo pilla además en un momento estival en el que hay bastante consumo. Y yo creo que van a seguir con su hoja de ruta, el PSOE, el PP, Podemos o quien sea, ¿no? Ya tienen las vacaciones descontadísimas la gente. Otra cosa es después. De hecho, quizás sí que haya afectado a que haya gente que en esta última quincena de julio no haya salido de vacaciones simplemente por el hecho de votar y haya planificado sus vacaciones para agosto. Que antes he comentado que en Benidorm mis padres habían estado hace poco y veían menos, pero quizás era por eso. Tú al final, si te vas 15 días, no vas a volver justo para votar de forma rápida. Quizás las planificas para agosto, así que vamos a ver en agosto cómo está la situación. Bueno, ya hemos hablado un poco del mercado español, hemos hablado mucho de datos macro, hemos hablado de esa recesión, y en todo esto siempre a mí me surge una duda, es esa descorrelación que hay entre los datos macro, la situación de la economía y la bolsa. ¿Vosotros creéis que está desconectado una cosa de la otra o no? Bueno, al final entra en juego la liquidez que ya hemos comentado en varias ocasiones por aquí. También entra en juego que, bueno, van a tener que hacer una reestructuración del Nasdaq porque solo seis empresas movían el mercado, el Nasdaq 100. Y en el S&P 500 creo que está en torno a un 30%, superior a un 30%, estas llamadas 7 magníficas. Sí que es cierto que la amplitud últimamente se está aumentando, vemos a las small caps de nuevo recortando esa gran diferencia frente al Nasdaq, en gran parte impulsado por un cierre de cortos bastante grande. Se está provocando un cierre de cortos en las acciones que tienen mayor short flush, mayor porcentaje de cortos de los hedge funds. Esto se puede ver muy fácil en las cestas de valores de Goldman Sachs, que nos lo muestran prácticamente cada noche. Entonces, vemos en el mercado una gran diferencia frente al contexto macro. Yo no soy de los que piense que la macroeconomía va ligado al 100% al mercado, pero sí que es cierto que los datos macro son malos y que desde que se inyectó liquidez en marzo para tratar de que la crisis bancaria no llegara a nada, el S&P 500 no ha tenido ninguna corrección. Es ahora cuando veremos cómo funciona el S&P 500, cómo funcionan los mercados, cuando haya que drenar la liquidez. Entonces, ahí yo creo que está el punto importante. Y luego también es muy interesante ver cómo evoluciona el mercado con los resultados del segundo trimestre.
suelen moverse mucho por sorpresas, por guidance, por ver qué dicen los CEOs a futuro sobre lo que vaya a pasar en las compañías, y hay que recordar que las previsiones están muy recortadas a la baja, es decir, es muy fácil superarlas y es muy fácil también hablar de optimismo, y más teniendo la situación que tenemos, que el mercado está descontando un soft landing y muchas grandes personalidades de Estados Unidos también, incluidos algunos CEOs. Yo voy a añadir un poquito de leña a esto, porque es verdad que cuando hablamos de mercados nos centramos en la renta variable y en la bolsa. ¿Y en la renta variable en qué nos centramos? En 7 compañías ahora mismo, que son las que están sujetando al S&P 500, ¿no? El resto de las compañías, si quitas el componente tecnológico del S&P 500, es decir, los valores tecnológicos te los esfumas, el mercado estaría un 4%, un 3% negativo ahora mismo. Entonces el mercado sí que está descontando un escenario en el que no estamos positivamente. A eso si le añadimos, la evolución del mercado de bonos, el mercado de bonos sí está descontando un escenario severo. No solo es la bolsa, es decir, el mercado de bonos está apuntando a una recesión y cada vez más dura, además, por desgracia. Pero eso lo lleva haciendo mucho tiempo, Héctor. Claro, es que esa es la gran incógnita, ¿no? Porque los bonos, es cierto que llevan mucho tiempo avisándonos, igual que muchos datos de los que estáis diciendo, muchos indicadores nos llevan diciendo, pero creo que desde el año pasado, nos llevan avisando de esa recesión que no acaba de llegar, y por eso también muchos inversores ya empiezan a no creerse ni datos adelantados, ni lo que está pasando. O sea, por eso esa descorrelación que muchas veces se habla de ello entre la bolsa y los datos macroindicadores que apuntan a eso, o el mercado de bonos, que es lo que estás diciendo tú, Héctor. Pues te diría que peor. Si se levanta la guardia va a ser peor, porque o sea, la hostia, hablando de pronto y claro, va a ser peor. Claro, si se levanta la guardia va a ser peor, porque ya hemos visto en otras crisis, muchas veces cuando se compara con 2007-2008 parece que lo que va a venir es 2007-2008, cosa que no lo creo. Fue una crisis histórica, financiera y del mismo tamaño que la de 1929. No estoy hablando de que estemos en estas, pero sí que en 2007 se generaba el caldo de cultivo de la burbuja inmobiliaria en cualquier lado, en cualquier momento va a petar, estamos en un momento que cualquier... pero no pasa nada. ¿No? Al final no pasa nada, seguimos con la fiesta, la bolsa dio algún susto intermedio, pero luego siguió, ¿no? Y de hecho, vemos que la bolsa va a ir apuntando hacia máximos históricos. Es que es lo que parece, ¿no? Que va a ir, está a un 7% de máximos históricos ahora mismo, un 7, un 8%, no es exactamente la cifra concreta, pero estamos a nada de los máximos históricos. Por tanto, creo que sí, que con el impulso que hemos tenido podamos ir a esto. ¿Esto quiere decir que se disipan los riesgos y que se ha descontado lo mejor? Significa para mí que se está bajando la guardia y que creen que vamos a un escenario de ricitos de oro. Y que quizá la leche y el hostiazo, con perdón, pueda venir a posteriori de los máximos históricos, que no sabemos en dónde se van a frenar los nuevos máximos históricos. Es una hipótesis, es lo que estoy diciendo. No estoy tirando de bola de cristal porque es una hipótesis que creo que podemos ir a esto. Claro, creo que podemos ir a esto, a quebrar máximos, superar máximos, y luego ya veremos. Ed Jardini ayer en su blog o este fin de semana decía que podía irse el S&P 500 a 5.400 puntos con este escenario de ricitos de oro. Y hay muchos bancos de inversión que dicen, bueno, pues igual ricitos de oro y no landing. Están bajando la guardia. Y para mí bajar la guardia es sinónimo de lo que hemos visto en otras crisis como en 2001, como en 2007, como en principios de los 90. Siempre se ha terminado bajando la guardia y al final viene un evento, ha venido de repente. No, las señales estaban. Y con respecto al mercado de bono que decías, Laura, es cierto lo que dices, que ya mucho tiempo invertida la curva de tipos de interés del bono a 2 años y a 12 años, y a 10 años, perdón, del bono a 10 meses, 12 meses y 10 años, todos los tramos están invertidos. Y esto siempre ha sido histórico, históricamente ha reflejado una recesión a futuro. ¿Cuándo? El promedio está entre 12 meses, 18 meses e incluso en los años 80 tardó 24 meses. Es decir, no quiere decir que haya fallado y que ya está, ya ha pasado porque está pasando mucho tiempo. No, quiere decir que a lo mejor el chicle se está estirando de más, que la goma se está estirando de más. Pero tú cuando estiras una goma mucho, cuanto más las tiras, el revés que te viene después es peor. Es mejor la que leche cuando se rompe tela. Claro, entonces yo creo que estamos un poco agotando el ciclo demasiado. Aguantando el ciclo demasiado. Y si encima los políticos en Estados Unidos y en la Unión Europea quieren aguantar el ciclo demasiado porque tienen ciclos electorales, valga la redundancia con el tema ciclos, pues va a ser peor. Entonces, mejor una recesión más suave y controlarla mejor que no seguir estirando, que la curva siga desinvirtiéndose y que pues te venga al revés. De hecho, Laura, generalmente cuando ya tenemos los síntomas claros de recesión, lo que hace la curva no es invertirse, es lo contrario, es de la desinversión, de la inversión pasar a la desinversión. Y ahí ya te da la señal.
Ahí está. Cuando históricamente se entra en las recesiones, cuando existe la desinversión. Y quería dar un dato que se produjo la semana pasada, que es que la curva de rendimiento entre 5 y 30 años se desinvirtió al mayor ritmo desde Lehman Brothers. Entonces, llevamos mucho tiempo diciendo que la curva está invertida, pero es que cuando sucede la recesión es cuando se empieza a desinvertir. Y algunas contestaciones, algunos matices que quiero dar a lo comentado por Héctor, que me voy apuntando ahí las cosillas según vienen. ¿Por qué se baja la guardia? Es totalmente normal que los inversores bajen la guardia con la confianza que da la Fed de que no sucede nada, de que en caso de que suceda algo están ellos detrás inyectando liquidez y aquí no ha pasado nada. Yo creo que eso es muy importante y eso es lo que da confianza a los inversores. Y estoy de acuerdo al 100% con Héctor que cuando se baja la guardia es cuando hay problemas. Ahora, dicho esto, yo creo que ni Héctor ni yo queremos ser catastrofistas con el mercado y decir que esto se va a desplomar y demás. De hecho, yo lo estoy aprovechando y creo que lo óptimo es aprovecharlo, siendo consciente de la situación macro que hay detrás y siendo consciente de que en el momento que el mercado empieza a representar, el mercado de renta variable empieza a representar quizás lo que está representando el mercado de renta fija, haya que salir por patas o haya que cubrirse de alguna forma. Pero eso no quita que no se intente aprovechar pues este cierre de cortos en las small caps, que a ver si recortan diferencia frente al Nasdaq o este movimiento del Nasdaq. Y un punto muy importante es que ahora el S&P 500 está en los 4.500, pero a corto plazo yo creo que la desinflación ya está descontada y a partir de aquí, para ir a máximos, hace falta un mayor catalizador, que pueden ser esta temporada de resultados, sobre todo puede ser esta temporada de resultados. En caso de que haya buenos resultados que impulsen a las tecnológicas, pues puede que a corto plazo sí que es cierto que acompañando también del verano, ese bajo volumen y demás, ahí es cuando se puede dar un gran empujón, pero a partir de los 4.500 pues hace falta este pequeño catalizador y luego ya entraremos en septiembre y ahí ya veremos si el soft landing es una realidad o no. ¿Ves algún otro catalizador, aparte, Héctor, del que ha dicho Diego ahora de los resultados empresariales, o creéis que es ahora ahí donde nos tenemos que fijar? Yo creo que es donde nos tenemos que fijar. Creo, lo ha explicado muy bien Diego. Además, y lo ha dicho antes, se pusieron las expectativas muy bajas, con lo cual el margen de batir estimaciones es amplio. Esa es la realidad. Y creo que pueden venir sorpresas más del lado positivo que negativo, teniendo ese contexto. Lo cual no quiere decir que sea bueno, porque seguramente veamos contracción de beneficios y de métricas pues de ingresos, de márgenes de beneficios, etcétera, con el nivel de inflación que todavía hay en Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, que va a estar el foco en los resultados empresariales y que si viene un catalizador adverso es de algo que ahora mismo no conocemos. Pues de que yo que sé, que como están presentando bancos regionales, a lo mejor algún banco regional diga, pues he tenido una fuga de depósitos el doble que lo que pensaba. Pues ahí puede venir otra vez. Uy, la crisis bancaria no ha terminado, pero parece difícil pensar esto, viendo que todavía no han salido datos relativos a esto. Ha habido informes públicos del conjunto de los bancos que han salido positivos en ese sentido, entre comillas positivos, entiéndase que es positivo, ¿no? Pero vaya, que no hay catalizadores ahora mismo que conozcamos y que tengamos sobre la mesa que puedan aparecer. Tendría que ser una sorpresa, un cisne negro. ¿Suspirabas, Diego? No, o sea, suspiraba porque ha hecho referencia Héctor a lo de, supongo que se refiere al informe este de estrés bancario, ¿no? Que se publicó hace una semana, sí. Que eso es un chiste. Al final, Credit Suisse lo pasó con creces, solo eran los 20, 25 varios bancos que yo no sé, ahí sí que es cierto que les habían puesto alta inflación, les habían puesto tal, tenían en cuenta bienes inmobiliarios comerciales. Pero seamos claros, Credit Suisse lo tuvo que intervenir el Banco Nacional Suizo y se lo tuvo que ofrecer y meter ahí casi a cuña a UBS, ¿no? Entonces, yo no sé qué informe de riesgos es ese. Y luego, sí que es cierto que el catalizador o sea, un catalizador en contra, un pequeño, no lo llamaría ni cisne negro, aunque es que... sí, esas serpientes del verano, ¿no? Que hablaba antes. Serpiente del verano. Lo de los bancos regionales yo sí que lo veo bastante posible que alguno presente problemas. Sí que es cierto que parece que la situación se calmó en el segundo trimestre, pero ahí yo sí que es cierto que si sucede no me sorprendería. Pero Yellen está haciendo así porque es lo que quiere, fusiones bancarias y que haya adquisiciones por parte de los grandes. O sea que ese problema duraría ese día, caería la cotización de ese banco, caería el ETF de los bancos regionales y al día siguiente no ha pasado nada. Nada de riesgo sistémico, ¿no?
A ver, nunca digas nunca, pero No, ya, bueno, claro, un a banco saber. regional no va a provocar riesgo sistémico y en caso de que haya algo que provoque riesgo sistémico, ya hemos visto cómo intervienen rápidamente y no sucede nada. O sea, que es ahí donde está la confianza, en la intervención de los bancos centrales. Ujú. Ya que os Iba a tengo a decir los yo dos, que, sí, Héctor, sí. sí, perdón. Iba a decir Nada, que nada. me ha hecho gracia lo de Yellen y Yellen lleva diciendo que no va a haber recesión no sé cuánto tiempo y Bernanke lo decía en 2007 y lo dijeron en recesión anterior. Es que parece como que la historia se puede repetir, ¿no? Que nunca es igual pero rima, como se suele decir. Que los eventos no son iguales pero terminan rimando. Y a mí lo de Yellen de esto no pasa nada y pues está todo controlado me hace ser cauto, me hace tener el pie encima del freno por si acaso. Luego, si no, pues vuelvo a acelerar, ¿no? Pero es verdad que la confianza Es que a bajo mínimos. Es que al final están poniendo la confianza en gente que te ha demostrado que al final tampoco es tan de confiar o instituciones que tampoco son de tan confiar. Entonces, es una confianza que, como dice Héctor, está bajo mínimo. O sea, es una confianza que te apoyas en la última piedra del acantilado. Una pregunta, ya que os tengo a los dos. Creo que sois dos de las personas que, como he dicho al principio del programa, más datos macro aportéis a través de vuestras redes, a través de vuestros canales de YouTube. Datos macro que descifráis, además. No dais el dato por sin más, sino que os metéis a ver qué hay de realidad y qué es lo que nos están diciendo esos datos. Os metéis también a hablar de los papers de las diferentes gestoras. ¿Creéis que es importante seguir toda esa información a la hora de invertir? O sea, un inversor normal, ¿no? De un retail que nos esté escuchando, que esté empezando a invertir o que lleve ya tiempo invirtiendo. ¿Creéis que es importante tener en cuenta ese mare magnum de información que tenemos todos los días o hay que aislarse un poco, saber dónde elegir? Para mí, sí. Para mí, yo creo que hay que mirarlo. Es verdad que hay que saber dónde elegir y que si alguien tiene unos conocimientos más bajos en términos económicos, pues bucear en los papers o en determinados informes va a ser muy complicado, ¿no? Porque tienes que tener unos conocimientos previos para saber qué extraer, qué es lo importante de cada informe, etcétera, ¿no? Esto es muy importante saberlo. Pero a nivel de lo que comentan, sí que te pueden indicar por dónde van las tendencias. Otra cosa es que muchas veces, y esto lo digo desde la humildad, desde los departamentos de análisis de los bancos de inversión quieran establecer digamos, un patrón determinado, ¿no? Es decir, que les interese por sus carteras y por sus clientes institucionales meter un discurso concreto en un momento dado. Pero pese a eso, son departamentos con una cantidad de analistas y economistas gigante. Son departamentos elefantiásicos, ¿no? En términos de analistas y que trabajan en detalle, en determinadas métricas y creo que seguirlo te da una idea muy pormenorizada de cómo se encuentra el estado actual. Otra cosa es ya tomar decisiones de inversión en base a si Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, quien sea, me dice que tengo que invertir. Eso es otra cosa. Pero para ver tendencias macro, seguir indicadores adelantados y ver por dónde se están cocinando los flujos, por ponerte el ejemplo, yo creo que dan muy buenas pistas y dan muy buena información. Es lo que digo, tienen a su disposición una horda de analistas que son muy buenos en muchos casos y que yo conozco a analistas que trabajan directamente en bancos de inversión domiciliados en Wall Street, ¿no? Y que son fuente mía habitual de información y sé lo que trabajan, sé cómo trabajan y sé que son objetivos a la hora de hacer sus trabajos. Pero simplemente pues una herramienta más para utilizar a la hora de saber en el escenario en el que estamos. Diego. Yo aquí tiro un poco piedras sobre mi propio tejado porque vivo esto, pero yo siempre digo que yo lo que escribo es para gente que tiene conocimientos o que son profesionales, no digo bancos de inversión, pero bancos comerciales y demás. Yo, por ejemplo, tengo métricas de mi Substack, de mi newsletter, y los que más la abren, las 20, 30 personas que más lo abren, que lo leen, pues lo abren 10 veces, entre 10 y 20 veces al día para coger datos, gráficos y demás, son todos correos profesionales, son todos profesionales de banca, profesionales de seguros, profesionales de SICAP o algo del estilo. Entonces, yo creo que si eres muy, no principiante, pero que te molesta mucho el ruido, es decir, que tomas decisiones sin pararte a pensar las cosas, que te influye mucho cualquier comentario, yo creo que debes aislarte.
Otra cosa ya es tener conocimientos, saber cómo va la cosa y estar un poco a las tendencias. Yo creo que seguir al día prácticamente a la hora, como hacemos Héctor y yo, todo esto nos da una visión para tomar decisiones en forma a tendencia, asignación de activos bastante rápida. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que muchos datos vienen, por ejemplo, flujos de Bank of America son de la semana pasada, es cierto que hay que tenerlos en cuenta, pero hay que saber cómo interpretarlos. O sea, si no comprendes muy bien qué significa, si no comprendes cómo puede afectar la parte macro, la fontanería de mercado al mercado en ese momento, creo que no es muy conveniente estar tan al día porque puede hacerte tomar decisiones bastante erróneas. Claro, pero para eso yo creo que es importante lo que decía, ¿no? Que esa información me parece relevante, pero si no tienes esos conocimientos, que estoy completamente de acuerdo contigo, Diego, aterrizarlo y nosotros lo aterrizamos, por ejemplo. Para que esa gente Eso es. Lo estaba pueda pensando ahora seguirlo. mismo, digo, al final yo creo que yo he hablado por todo lo que me como yo, por toda la mierda es que es entre un comillas, traba- que yo filtro. Es que es un Al final- trabajazo lo que hacéis los dos. O sea, parece que luego eso en las redes, en Discord, en cada uno de vuestros canales, en YouTube, en Twitter, vais poniendo algunas frases, digamos, pero ¿cuántos, Héctor, por ejemplo, por curiosidad, ¿cuántos folios puede tener un paper de JP Morgan o de cualquiera de los que tú sigues? ¿50? Mira, tengo abierto aquí el último de Marco Kolanovic, que me ha llegado esta mañana. Este no es muy largo, pero tiene 15 páginas, por ponerte Bueno, el pues ejemplo. claro, por eso, o sea, Hay que otros que 15 tienen, páginas. sí, hay otros que tienen 50, hay otros que tienen 25, depende. Diego también lo sabe, ¿no? Hay otros que Sí, tienen más sí. de 100, ¿eh? Los de Outlook son una locura. Pero hay que quitar las páginas de biografía que te ponen ahí, que algunos Sí. tienen como 10 páginas de enlaces y cosas ahí raras. Por Sí, eso, pero pero que buscar las frases, buscar de un paper de 15, 50, me da igual, buscar las claves no es nada fácil, que al final es lo que vosotros hacéis, aterrizáis eso y además de los datos macro que muchas veces nos quedamos, y es de los que muchas veces también criticamos, ¿no? Nos quedamos con ese 3%, el IPC en Estados Unidos ha subido o ha bajado hasta el 3%, pero vosotros dos no, vais a más allá y descifráis y buscáis en esa trastienda que a nosotros en Rompiendo el Mercado nos gusta mucho, esa trastienda del mercado, esa trastienda de los datos y de los papers. luego es que a lo mejor de un paper, como dice Héctor, de 20, 50 páginas, a veces te lees y solo te vale un gráfico, o sea, solo te vale un comentario, que el resto dices, pues vale, tienes que rellenar páginas, es tu trabajo hacer el paper, pero es Pero ya totalmente está. irrelevante. Y luego al Pues revés, nada. que yo hay veces que papers de Mike Wilson, por ejemplo, o de Kolanovic o de Costin de Goldman Sachs, dices, joder, es que me estoy leyendo ya 15 páginas y es que aquí todo es chicha. De aquí se puede sacar todo. O sea, pasa al contrario, ¿no? Que al final un propio paper te da para mucho, lo puedes estirar muchísimo. Y lo contrario de, yo he visto algunos que digo, este no dice nada, esto es infumable y siguiente, next. Y luego Bueno, están los de Hartnett, algunos días cuesta más comprenderle que bastante. Y luego también está Nomura McElligor, que no se puede comprender, no sabes lo que lo que quiere dice decir. prácticamente. Oye, si hay alguno que tuvierais que decir para seguir, ¿cuál sería? Hartnett, por ejemplo, que es uno de los que yo Sí. más os veo. Sí, Hartnett es bastante referente, ¿no? Porque además fundamenta muy bien las teorías, aunque lo que dice Diego, a veces le cuesta entender exactamente, meterte en su cabeza lo que quiere decir, porque es muy escueto tiene 3 o 4 párrafos a veces y dices, ¿y qué está queriendo decir aquí? Con todo con símbolos, además, lo acota todo muchísimo y cuesta bastante, pero sí que es muy relevante Hartnett. Me gusta también mucho los de Mike Wilson porque son completos. Y McElligott de Nomura también, lo que pasa es que cuesta mucho entenderle, ¿no? También, pero bueno, estos son los grandes, digamos. Sí, estos son los más relevantes. Hartnett últimamente está un poco enfadado, que no ha atinado mucho, pero esos son los grandes. A mí me hace gracia porque hay veces que me contesta gente y me dice si escribo con alguna falta de ortografía en Twitter o demás, porque al final escribes muy rápido, no puedes poner todos los acentos. Digo, pues vete y díselo a Hartnett. A ver, digo, si lo importante es lo que pones, no cómo lo pones. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Héctor Chamito, Diego Portas, que ha sido un placer. Me ha gustado mucho la conversación porque, bueno, hemos hablado de todo, desde lo más general hasta más particular, esa parte macro, esos papers que nos desgranáis en todas vuestras redes sociales. Por cierto, os invito a todos, lo pondremos también en el programa para que os puedan seguir, os puedan encontrar y no os lo perdáis porque al final
hay que aislarse del ruido del mercado, pero no del todo. Hay que también ver por dónde van las tendencias para poder aprovechar las oportunidades de inversión. Así que nada, Héctor, Diego, ha sido un auténtico placer, gracias. Y os espero cuando volvamos de cara a septiembre-octubre para ver qué ha pasado en este verano y qué se espera para finales del año que viene. Veremos si al final el SP alcanza máximos o no, a ver por dónde va todo. Así que nada, gracias por estar este martes aquí con nosotros en Rompiendo el Mercado. Un placer. Pues muchas gracias a ti, un placer, Laura. Y nada, a todos vosotros, pues eso, que gracias por estos 7 meses, por el apoyo que hemos recibido en estos poquitos meses que llevamos haciendo este podcast. Os agradecemos siempre esas suscripciones, esos comentarios, esas críticas constructivas, siempre que sean, pues eso, constructivas también, y que os contestamos siempre que podemos. Así que nada, nos encantan esos likes, esas suscripciones y esos comentarios, y que si nos queréis proponer, pues eso, nuevos dúos como los que estamos viendo aquí con Héctor y Diego, que se han estrenado en Rompiendo el Mercado de cara a septiembre, pues que también encantados. Así que nada, gracias a todos y nos vemos de cara a septiembre. Buen verano y que pasemos un verano tranquilo. A ver qué pasa de cara a agosto y septiembre. Hasta pronto. Producido por tupodcast.es.